Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios una vez más. Hay un tema que he traído y que espero el Señor ayude y dirija para que sea de bendición para cada uno de ustedes y aún para mi propia vida. Y estaba pensando en la luz, ¿cierto? Muchas definiciones de qué es la luz. Ustedes ven que hay lámparas ahí, aún estando de día, pero si las apagamos se puede dificultar un poco la lectura, ¿cierto? Estas lamparitas tienen una razón de ser y es por la transmisión del video. Mm, tiene algo especial ahí en los efectos de la luz para que el video salga el personaje con cierta claridad y todo eso tiene una razón de ser. Pero uno dice, bueno, ¿y la luz? ¿Y qué es la luz? Entonces, eso es lo que vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Señor. El diccionario secular dice que de la luz, dice agente físico que hace visibles los objetos. Eso es lo que encontré ahí. A mí a veces me gusta traer la definición secular, pero a veces encuentro ahí algunas cosas interesantes. Agente físico que hace visible los objetos. ¿De qué le habla a usted eso? ¿Dónde? ¿Dónde están para que no sean visibles? Muy bien, en la oscuridad. Y es que, hermanos, para hablar de luz hay que hablar de oscuridad, ¿sí o no? Así como usted, si usted no habla del infierno, cuando está hablando del cielo, está como la mitad de la información. La palabra oscuridad significa ausencia de luz que impide ver. ¿Qué es? Ausencia de luz. Pero ¿sabe qué dice? Impide ver. Y eso me pareció también interesante. O sea que las tinieblas, la oscuridad, impiden qué? Ver. Impiden ver, ¿cierto? La luz tiene algo especial. Bueno, en la ciudad no tanto, pero en la finca, los que vivimos en la finca, cuando uno llega de noche y usted tiene que ir a buscar las chanclas o algo, no es como en la ciudad que hay mucha luz como de las lámparas de la calle y todo eso. Ahí sí, cuando uno apaga el bombillo, está uno perdido, ¿cierto? Y uno, cuando usted alcanza a tocar el switch y ahí está como la facilidad para mirar y poderse desplazar. Y eso tiene que ver con lo que vamos a mirar el día de hoy. Primera de Juan 1:5, hermanos. Vamos a leer muchos versículos. Espero escuchar las hojitas ahí moviéndose, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar y es muy importante. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 1:5? Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién estará hablando? Del Señor Jesús. Y os anunciamos, él está escribiendo una carta, él está exponiendo una información importante a cristianos, a hermanos en Cristo, personas que ya han nacido de nuevo. Y voy a volverlo a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y el mensaje es Jesucristo mismo. En los primeros versículos ustedes lo pueden leer. Y os anunciamos, dice él. Él está anunciando algo. ¿Qué está anunciando? Dios es ¿qué? Dios es luz. Amén. ¿Y qué más dice? Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuánta tiniebla hay en el Señor? Ninguna, porque Él es la luz. Él es la luz. Y al final, si el tiempo nos da, vamos a mirar algunas cosas importantes de eso. Pero vamos al principio de la creación. Génesis 1, ya el hermano César nos había enseñado algo de la creación. Y vamos a leer
esos primeros versículos. Bueno, dice, en el principio creó Dios. Hasta ahí, hermano, con eso ya tenemos muchísimo para glorificar a Dios. La persona que va pasando allá, que escuche, en el principio creó Dios. Dios fue el que creó. Eso es maravilloso. Los cielos y la tierra. Dios creó qué? Los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. Nada de lo que vemos hoy estaba. No había nada. ¿Qué más dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había? Tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo era? Oscuridad, ¿cierto? Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo él? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Hermanos, es maravilloso esto porque es muy claro, muy sencillo de entender. ¿Cómo estaba todo? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué hubo? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Hermanos, frases corticas que nos podemos quedar con ellas en el corazón. Vio Dios, ¿qué vio él? Que la luz, ¿cómo era? Era buena, era buena. Y otra frase, hermanos, en ese mismo versículo 4, ojalá subrayen ese versículo 4, dos frases. Vio Dios que la luz era buena. Y otra frase, separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No es lo mismo, ¿cierto? El Señor pone ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de lo frío, de lo caliente, ¿cierto? Habla de la luz, habla de las tinieblas. No hay puntos medios. Hermanos, o usted ama la luz o ama las tinieblas. Pero hay en ese versículo dos frases. Vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Nosotros podemos andar en luz y en tinieblas al mismo tiempo. Y lo hacemos. Bueno, ¿qué tan oscuro es el mundo espiritualmente hablando? ¿Qué creen ustedes? ¿El mundo es un mundo que camina en la luz? ¿Se deja guiar por la luz? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿O más bien es guiado y gobernado por las tinieblas? Pues eso dice la Biblia, ¿cierto? Que Satanás es el príncipe de este mundo, el rey de las tinieblas, ahora mismo está gobernando el mundo. Y hasta hace unos años o meses, nosotros éramos aquellos que le servíamos a él. Isaías 60, hermanos, vamos ahí y podemos mirar una vez más qué dice Dios de este tema tan importante. Del versículo 1 al versículo 3, dice la palabra del Señor, levántate, resplandece, porque ha venido, ¿qué ha venido? A tu luz. Escucha esto, querido amigo, los que nombró el hermano Edwin ahora. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Le gustaría ser uno de estos que Dios le dice esto tan especial? ¿Y sabe por qué le dice a su pueblo eso? ¿Por qué? Una realidad, hermanos, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas, ¿qué harán? Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones.
Hermanos, vemos un planeta gobernado totalmente por Satanás. Los gobernantes, los gobernantes a nivel mundial son personas satánicas, son personas que quieren más y más el poder, la salud. Hermanos, es una cosa horrorosa los planes macabros y satánicos que hay. El marxismo que se tomó el universo entero, el progresismo y todas estas cosas que son directamente desde la mente de Satanás y que muchas de esas nosotros de alguna manera las promovemos. Pero hermanos, el Señor está haciendo una advertencia aquí. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? No dice que tal vez, que hay un riesgo, no, él dice tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ay, hermanos, ¿podemos seguir leyendo esto, por favor? Mas sobre ti. ¿Mas sobre ti qué? Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué diferencia, hermanos? Hay una realidad. Dios está advirtiendo aquí siglos atrás que hay una realidad. El mundo está en tinieblas. Mas sobre ti o para ti o pero para ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué maravilloso. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué dice? Que a nosotros nos amanecerá ¿quién? Jehová. ¿Y cómo está el mundo? Y dice que andarán las naciones a tu luz. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Tenemos una responsabilidad ahí. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Luz en la oscuridad. Tenemos que reflejar luz en medio de la oscuridad. Sigamos viendo sobre la manifestación de la luz. Vamos a Mateo 4 y versículo 12. Leamos hasta el 17. Mateo 4, 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Muy bien. Volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hermanos, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Ay, están juiciosos, ¿saben? Hermanos, versículo 16 es maravilloso porque nos muestra lo mismo que Isaías. De hecho, aquí nombra a Isaías y en otro pasaje de Isaías está tal cual como lo leemos acá, anunciando que el Señor se iba a mover por esas regiones de Zabulón y Neftalí, en el mar de Galilea y sus alrededores, y que el Señor se estaba moviendo en una tierra en la que prevalecía ¿qué? La oscuridad, las tinieblas. Y ese pueblo vio ¿qué? Gran luz. No vio luz o una lucecita, ¿cierto? A veces como que minimizamos quién es nuestro Señor. Pero aquí dice el versículo 16, el pueblo asentado, ¿en qué? En tinieblas. Esa es la realidad. Dios lo anunció, lo advirtió, y cuando Jesucristo vino a este mundo, otra vez dijo estas palabras. Un pueblo asentado en qué? En oscuridad, en tinieblas. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Con esa generación. Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Querido amigo que me oyes, visitante, por favor escuche esto.
El Señor Jesucristo dijo esto, que el pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué más dijo? Región de sombra de muerte. Región de sombra de muerte. Y muerte física y muerte espiritual, muerte eterna. Esa es la realidad del que anda en tinieblas, del que no ha conocido, no ha percibido la luz. Ese anda en tinieblas. Está sentado en tinieblas, bajo sombra de muerte. Pero estos vieron gran luz. ¿Qué más dice? ¿Qué luz qué? Les resplandeció. Hermanos, la luz es muy evidente, especialmente cuando hay oscuridad. Dice la palabra de Dios que una ciudad no se puede esconder. Alguna vez íbamos para un pueblo que no conocíamos, a veces hemos hecho algunas locurillas por ahí, nos vamos, nos nombran un sitio y por allá vamos a dar. Llegamos tarde de la noche a un pueblo, íbamos por una selva por ahí y ya íbamos tarde y de repente, adivinen qué vi yo, vi luz, pero todavía no se veía el pueblo, sino como que sale un resplandor hacia arriba. ¿Han visto eso? Cuando hay una ciudad o un pueblo. Y yo dije, allá está el pueblo. Ya subimos un poco y cuando llegamos a la colina, ahí vimos realmente, se apreció exactamente lo que había ahí. Pero la luz, en medio de la oscuridad, reveló algo. Y esto es, dice, luz le resplandeció. Y no la luz de un pueblo, no la luz de bombillos. La luz del que hizo la luz y el que es la luz, del mismo Señor Jesucristo. ¿Luz qué? Les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué les decía a los que estaban en oscuridad? ¿Qué les decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje hoy es otro, es el mismo. Es el mismo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la luz? A los que están en tinieblas, ¿qué les dice? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha arrimado, se ha pegado más, está más cerca. Dice la palabra del Señor que está más cerca de la salvación hoy que el día que ¿qué? Que creímos. Han avanzado días y está mucho más cerca para nosotros. Arrepentidos. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo mismo. ¿Y qué pasó con ese anuncio? ¿Qué pasó con la humanidad? Vamos al Evangelio según Juan. Nos adelantamos 2 libros más, 3 libros más. Juan capítulo 3. Y no sé por qué siempre termino leyendo ese versículo. Juan 3:16. ¿Alguna vez lo han leído? ¿Qué dice? Porque de tal manera, o sea, la magnitud del amor de Dios es tal, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, eso ya pasó, ya sucedió, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel, incluido usted, amigo y amiga que me oyes, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Él, en Jesucristo, el Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque hay perdición, hay condenación, más, o por el contrario, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, no, no. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué?
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí, como que, ¿qué tiene que ver eso con lo que el hermano está diciendo? Pero vamos al versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Ah, que la luz, ¿qué pasó con la luz? ¿Qué hizo? Vino al mundo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Una realidad, una realidad. ¿Saben, hermanos, que una de las razones por las que las personas no quieren escuchar el Evangelio es porque saben que están siendo confrontados? Hay personas que saben, especialmente familiares de nosotros, que saben y creen que es verdad, pero no quieren escuchar porque están siendo confrontados. Porque saben que son pecadores y que cuando vamos con una Biblia les estamos ahí martillando lo mismo que ellos ya saben. Hermanos, definitivamente estamos en un mundo podrido, gobernado por las tinieblas, sucio, y dice la palabra de Dios que el mundo amó más que las tinieblas que la luz. Siempre un hermano ponía el ejemplo del cerdo, ¿cierto? Si un cerdo lo baña, lo deja blanquito, le puede poner un moño, lo que quiera, y si usted lo suelta, lo primero que él hace es ¿qué? Ir a buscar lodo, ¿cierto? Y da vueltas y se mete en el lodo y eso le gusta. El cerdo, en la antigüedad considerado un animal inmundo, que hacía o que era figura de lo inmundo, de lo pecaminoso, de lo malo, de lo contaminado. Y ese es el ser humano. Hermano, no es sino salir por esa puerta, caminar 1 o 2 cuadras y vemos al cerdo revolcándose en el fango. Anoche salíamos de acá, como decía yo, regocijados porque hermanos, estar con ustedes es lo más maravilloso que puede pasar. Vamos, nos toca pasar por el crucero de Combia y ahí, hermanos, uno puede ver al cerdo revolcándose en el fango. Y muchas veces nosotros participamos de ese fango. Muchas veces yo voy limpiecito, pero el cerdo se sacude y imagínese con saco blanco y todo y el cerdo sacudiéndose el fango ahí al lado mío. Eso es lo que pasa cuando usted va a la fiesta de su familiar. Terrible, hermanos. Terrible, eso no puede suceder. Porque el Señor desde el principio, ¿qué hizo con la luz y las tinieblas? ¿Qué leímos ahí? ¿Qué hizo? La separó. Venga, hermanos, es muy difícil entender eso. Es muy difícil. Tremendo, terrible, terrible. Es algo que yo estoy convencido que la iglesia en la actualidad a nivel mundial no ha entendido o no hemos entendido, porque nos juntamos todos los días de una o de otra cosa. Y dice ese versículo, y esta es la condenación. En el versículo anterior el Señor está diciendo, arrepentidos. ¿Qué le está diciendo a la gente que está en las tinieblas? Arrepiéntase. Usted es un pecador, usted que me está oyendo ahí, yo soy un pecador también. No es que yo crea que yo soy más buenito que usted. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso no es lo que sucede. Solo sucede que yo un día me arrepentí y un día llegué a los pies de Cristo y le dije, Señor, yo, yo soy un inmundo cerdo, el que más se revuelca en el lodo. Necesito que tú me limpies, necesito tu luz. Y el Señor me ha traído hasta el día de hoy, con todas mis luchas, mis debilidades, y un día va a estar en el cielo porque Él me salvó. Y eso es lo que Él quiere que usted haga. No es más. Arrepiéntase. Pero dice aquí que esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, como lo había anunciado Isaías, como lo vimos en Mateo, y los hombres, dice, amaron. Me llama la atención esta expresión, amaron. ¿De qué me habla esto? No es que les toque ahí porque es que este mundo, muchas tinieblas y no, pues uno tiene que estar ahí. No, no, no. ¿Qué dice ahí?
Amaron, amaron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí entendemos la idea ahí? Y esto me habla de una elección, hermano. El ser humano está eligiendo todos los días algo, ¿cierto? Ya me han escuchado 1138 veces. Desde los zapatos que se pone por la mañana, hasta con quién habla, hasta qué dice, qué oye, qué trabajo elige, qué carrera elige, qué amistades elige. Y todo tiene consecuencias. Todo lo que usted decide tiene consecuencias. ¿O no? Todo. ¿Quién elige por usted? Yo no puedo elegir por usted, yo no puedo elegir quién es su amigo, quién es su amiga, dónde va, con quién habla, no. ¿Quién elige eso? Usted mismo, usted misma. Pero yo veo una lección aquí. ¿Y cuál es? Los hombres es una realidad en general, en la gran mayoría, dice aquí, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Ah, porque sus obras eran malas. O sea, ¿dónde se sienten más cómodos ellos? En el fango. Porque sus obras, ¿cómo son? Son malas, ahí se sienten mejor. Hermano, aquí pues, gracias al Señor por los visitantes que están hoy acá, pero esto no es atractivo, es la verdad. Esto es lo que dice la Biblia. No es que yo esté diciendo, esto no es atractivo. Venir, hermanos, a esta hora a un lugar de reunión, a un culto, a una iglesia evangélica, a cantar ahí, a madrugar cuando estoy cansado. Esto no es atractivo. ¿Por qué? Porque hay cosas más llamativas, esa es la verdad. Hay cosas más llamativas, aún para los creyentes, que a veces hay cosas que nos seducen allá afuera. Y lo triste es que cedemos ante eso. Pero la realidad es que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ya está, se sentían cómodos ahí, eligieron más las tinieblas, me adapto aquí, aquí estoy mejor, mucho mejor las tinieblas que la luz para ellos. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa con ese? Aborrece la luz. Hermanos, atención con esto. Todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa con ese? Dice la palabra de Dios que aborrece la luz. ¿Y qué más dice? Y no viene a la luz. El mundo vive en tinieblas porque aborrece la luz. Y el resultado de eso es que, ¿qué dice ahí? ¿Qué qué? No viene a la luz. El que aborrece las tinieblas no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y me pareció muy interesante esto, hermanos, porque lo vimos ahora que la gente no quiere ser confrontada. Y aquí lo corrobora la palabra de Dios. No vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es, 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 es la realidad del asunto, ¿cierto? Hay uno que conoce todo, que sabe cuántos cabellos tiene usted, que conoce el nombre de cada persona, porque nos creó, nos diseñó, sabe a dónde vamos, sabe qué hacemos. Pero las personas no vienen a la luz porque la luz ¿qué hace? Revela, manifiesta, alumbra. Y ya he puesto el ejemplo de la radiografía, ¿cierto? Bueno, eso ya como que no se usa, pero yo no sé. Pero uno le sacaba una radiografía, el doctor llegaba y la ponía así en una lámpara y igual uno no veía nada y huesos y, sí, que mire, que no sé qué, o una ecografía, no sé. Y ellos pueden mirar algo ahí. Para eso estudiaron 7 años. ¿Yo por qué tengo que leer eso? Pero él sí. ¿Pero qué hace con la radiografía? ¿Dónde la pone? En la luz. Porque la luz revela, muestra, deja ver. Interesante. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No porque la luz no sirva, o sea, inútil. No, 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 no es por eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no viene la luz? Para que sus obras no sean reprendidas, no sean manifiestas.
Igual, eso no pasa nada, de nada le sirve. El avestruz cuando ve el peligro, ¿qué hace? Mete la cabeza en un hueco, le queda esta parte en el hueco y lo demás queda expuesto. ¿Ya no hay peligro para el avestruz? Mire, peor porque no está mirando realmente el peligro que viene hacia él. Y ese es el hombre que no quiere ser confrontado por la luz, que no quiere ser reprendido por la luz, porque sus obras son malas. Ese es. Pero ¿sabe qué dice el versículo 21? Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Vemos la diferencia? El que practica el pecado no viene a la luz. ¿Por qué? Porque la luz va a revelar la realidad de su vida. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, esto es maravilloso. Hay una gran diferencia. El salmista decía, David, que pecó, que cayó, que falló, decía al Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Y guíame, y guíame. Examina mi corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted entienda que tiene un problema que se llama pecado, que usted vive en las tinieblas y Él quiere que usted venga ¿a dónde? A la luz, para que la luz revele el problema que usted tiene, que se llama pecado. Si usted no viene a la luz, seguirá siendo uno que tiene un problema que se llama pecado. Solo que usted no va a tener la oportunidad de andar en la luz. Como David, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Y veíamos ahora, hermanos, que el que anda en tinieblas no quiere ser reprendido y no quiere ser manifiesto su pecado ante la luz. Daniel 2:22 es un versículo maravilloso, porque desde la antigüedad aquellos hombres conocen quién es la luz, quién creó la luz y quién es la luz. Daniel 2:22, ¿qué dice? Él. ¿Quién es él? Dios mismo. Él revela, ¿qué revela? Lo superficial, lo fácil de ver, ¿cierto? Ah, no, 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 ¿qué dice ahí? Él revela lo profundo, ¿qué más? Lo escondido, aquello que usted dice, nadie me vio, nadie sabe. Venga, hermano, venga, amigo, ¿usted cree que en serio usted tiene secretos? Puede que los tenga para su esposa, para su hijo, para su jefe, pero aquí dice que Él revela lo profundo. Y no solo lo profundo, sino lo escondido. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros lo escondemos allá donde, ¿cierto? Bueno, dice la palabra de Dios que Él revela todo eso, lo profundo y lo escondido. ¿Sabe qué más dice? Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Uf, tremendo, ¿cierto? Y con Él mora la luz. ¿Quién es esa luz entonces, hermanos? Volvamos al Evangelio según Juan, capítulo 8, y dice en el versículo 12, Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez. ¿Qué quiere decir otra vez? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Ya les ha dicho otras veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces es necesario anunciar el Evangelio? ¿Cuántas? Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Qué más dijo? El que me sigue no andará en tinieblas, a oscuras, a tientas ahí. No, no, no. Sino,
o más bien, o por el contrario, ¿qué pasará con ese? Que tendrá, ¿qué tendrá? La luz de la vida, no cualquier luz. Lo leemos otra vez. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz. El que me sigue. Acuerde que él dijo, arrepentíos. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Adelantémonos hasta el capítulo 12 y el versículo 35. 12:35. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está, ¿quién? La luz entre vosotros. Por un poco. ¿Cuánto tiempo? El ministerio de Jesús fue muy corto. Desde sus 30 años a lo máximo 3 años. Un ministerio corto. La luz vino al mundo, leímos ahora. Pero ¿qué pasó? Que los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz. Él había dicho eso, ya lo había manifestado. Pero ahora está diciendo, aún un poco está la luz entre vosotros. O sea, él está diciendo, aprovechen que la luz aún está. Y es la misma oferta para el día de hoy. Aún está esa luz alumbrando, aún está la oferta de salvación, aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Y no qué? Y no tardará, dice la palabra del Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana no lo sabemos, no lo sabemos. Conocemos personas jóvenes que mueren, un accidente, una bala perdida, una enfermedad, viejos, niños, no sabemos mañana qué pasa con nosotros. Y el Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Aprovechenla. ¿Para qué? Para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Por qué? Porque el que anda en tinieblas, ¿sabe qué pasa con ese? No tiene idea dónde va. El que anda en tinieblas, el que practica la maldad, no tiene idea dónde va. A mí me pone la piel de gallina cuando predicamos el evangelio a alguien y dice, sí, yo sé que voy para el infierno. ¿Y qué? Pues voy para el infierno. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pase? ¿Qué pasa con él? No tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. Alguna vez en la historia del rico y Lázaro, el rico quiso venir de allá para contarle a su familia lo que se vivía en el Hades, en el lago de fuego, ¿sí o no? Y de alguna manera, hermanos, podemos escuchar la voz de alguien desde el infierno en esa historia, ¿cierto? Queriendo venir a decirle a la familia, no vaya a venir a este lugar de tormento. Pero usted, hermano y hermana que me oyes, los tiene ahí todos los días, cerca, y no les decimos lo que va a pasar con ellos, porque no estamos testificando a Cristo. Y muchas veces porque nuestra propia vida lo impide, no estamos dando un buen testimonio. Pero ese no sabe a dónde va. Efesios capítulo 5, vamos rápidamente allá. Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 rápidamente a, para llegar al versículo clave. Lo tenemos. Bueno, el apóstol está hablando a hermanos, ¿sí? Inicialmente. ¿Qué les dice? Sed. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo sed? Mm, mm. No, señor. De ser. Sea. ¿Sea qué? Sed pues imitadores de Messi.
¿cierto? El tatuaje de Messi, el corte de Messi, Sí, eso. A veces nos queremos parecer a esos personajes. No, no, no. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, dicen Romanos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, usted tiene que reflejar lo que es. El que dice que ama a Dios debe andar como él anduvo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, nos conviene. Ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas, por esas que nombré ahí, viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, a los que no quieren que la luz les revele lo que están haciendo. ¿Y qué dice Dios a nosotros? No seáis pues. ¿Qué dice ahí? Yo me aterro que yo escuché a uno decir, no, vamos a la fiesta y pasamos bueno ahí con ellos, pero nosotros no nos emborrachamos. Venga, hermano, ¿usted qué barrabasada está diciendo? Dios en Génesis capítulo 1 apenas no había creado al hombre, no lo había hecho. ¿Y qué dijo él? Separemos qué? La luz de las tinieblas. Eso dice la Biblia. ¿Difícil de entender? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? No seáis pues partícipes con ellos. Porque, ¿cuándo? En otro tiempo, ¿cómo éramos? Erais tinieblas, mas ahora soy luz, porque es muy buena gente. No, no, ¿qué dice ahí? Soy luz en el Señor, en el Señor. Entonces, si soy luz en el Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice ahí? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando. ¿Qué debe estar comprobando usted? Lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. ¿Y no qué? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Usted no debe participar en eso para nada, sino reprenderlas. ¿Por qué qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, ¿más qué? Más todas las cosas, cuando son puestas en qué? La radiografía, recuerde. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta, ¿cuánto? Todo. ¿Y quién es la luz? Él conoce todo. Amigo que me oyes, Él lo conoce todo. Por esa razón, por ese motivo, dice, ¿qué dice? ¡Eh! Uy, qué pena. Si desperté a alguno, me disculpa, pero aquí dice, que hay más de uno ahí con este calor y yo hago eso y le estoy dando un favor, que va y se desnuca y no, el hermano no me advirtió. A veces veo a alguno por ahí así. Bueno, muy bien. Por lo cual, ¿qué dice? Despiértate. ¿Quién? ¿Quién tiene que despertar? ¿El que está qué? Tú que duermes. Y levántate. Amigo, esta información es para ti. Despiértate, tú que duermes. Y levántate, ¿de dónde? De los muertos. ¿Y qué pasará? Te alumbrará Cristo. Ya usted no va a estar ocultándose de la luz, sino
Yo he sido uno que me he ocultado de la luz, pero no de la luz del Señor, cuidado, no, no. Bueno, en algunas ocasiones tristemente también lo he hecho. Me mandaron a tomar vitamina D. Señor, ¿usted en qué trabaja? Me dijo la doctora. Y yo, no, yo trabajo en el campo. Yo doy vueltas en fincas y es muy raro porque usted está bajito de vitamina D y esa es la que da la luz del sol. Yo, no, pero sí tiene sentido. ¿Cómo voy a trabajar yo, Faber? Una camisa manga larga, ojalá que me tape las uñas, un sombrero así, que pueden caminar dos conmigo al lado y no les llega la luz. O sea, yo me estoy escondiendo de la luz. Y en esos días he ido a trabajar y esos señores son, bueno, son amigos míos. Uy, hermano, ¿qué le pasó? Yo pasé sin camisa en un lote. ¿Por qué? Porque necesito la luz. En este caso por salud. Pero muchas veces nos escondemos de la luz del Señor. ¿Cierto? Los que vienen allá al frente a visitar en Casamala, ¿cierto? ¿Cómo llegan? Mensaje ahí, les abre, se los traga la tierra ahí como por una hora, no sé. ¿Están escondidos? Ah, la luz lo refleja todo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, usted es un muerto que camina si no se ha arrepentido ante Dios. Levántate de los muertos y ¿qué pasará con ese? Te alumbrará no cualquier cosa ni cualquiera, sino Cristo. Y todo aquel que no ha creído en Cristo está muerto espiritualmente. Vamos a mirar la luz y cómo la definió Pablo. Rápidamente, Hechos capítulo 9. Rápido, no escucho. Del 1 al 3. Bueno, primero, Pablo fue Saulo, ¿no? Un fariseo que perseguía evangélicos para matarlos, para meterlos a la cárcel. Y ese llegó a ser un hijo de Dios y nos está enseñando hoy. O sea que usted también, sea como es, un delincuente, un ladrón, un homosexual, un mentiroso, lo que quiera. Si usted se arrepiente y viene a Cristo, hoy o mañana puede estar acá enseñando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso era Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, un fariseo que perseguía la iglesia. Y él está contando su historia acá, está contando su conversión. Hechos 9 del 1 al 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con C mayúscula, el camino es ¿quién? Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la intención de él, ¿sí o no? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué pasó? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. A mí me fascina este pasaje porque Jesucristo mismo se le apareció y él está contando aquí la conversión. ¿Qué le rodeó? Un resplandor de luz del cielo. Vamos al capítulo 22 de Hechos. Rápidamente, hermanos. Y versículo 6. ¿Recuerdan qué lo rodeó en Hechos 6, 9? ¿Un qué? Un resplandor de luz del cielo. Tengamos en cuenta eso. Hechos 22, 6. Pero aconteció que yendo yo, está contando el mismo ya Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía que hay luz o tinieblas. Interesante o no. Más o menos hasta ahora iba Saulo. Y él dice que aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó, ¿qué lo rodeó? Mucha luz del cielo. Allá era un resplandor de luz. ¿Qué dice aquí? Mucha luz del cielo. Hermanos, ¿qué había pasado en la vida de Saulo? ¿Qué había pasado en ese Pablo? ¿Cuánto tiempo había conocido desde ese primer día que él contó su conversión hasta acá?
¿Ha crecido Cristo en el corazón de Pablo? Porque Juan el Bautista dijo, es necesario que él ¿qué? Que él crezca y que yo mengüe. Eso quiere decir que yo todos los días, entre más experiencia tenga, entre más contacto con la palabra, con los hermanos, debo verlo a él como crecer, más grande. Y esa luz tiene que ser más grande, manifestar cada día más hasta el más íntimo pensamiento. Pero ¿sabe qué es lo asombroso de eso, hermanos? Hechos 26:12. Que el mismo Pablo está contando su conversión aquí y lo dice de esta manera. 26:12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Hermanos, esto es algo para nosotros glorificar al Señor. Para nosotros vivir la vida cristiana de esa manera que al que empezamos viendo pequeñito, como en el mundo uno dice, ay, Diosito me ayuda. No sabe lo que está diciendo. Diosito es una cosa por ahí, un muñeco. No, hermanos. En nosotros Él tiene que ser más grande todos los días. Pablo dijo un resplandor de luz. Después dijo mucha luz. Y aquí está diciendo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Oh, Pablo iba entendiendo cada día quién era ese Señor, quién era la luz y el alcance de esa luz, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, me emociona bastante, hermano, leer estas palabras. Bastante. Estamos hablando de una luz. Aquella luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa luz se le apareció a Saulo y él cayó en tierra y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es lo que el Señor espera de ti, querido amigo. Por buena persona que seas, nadie va al cielo por ser buena persona. Nadie va al infierno por ser mala persona. Al infierno van a ir los que no creen en Jesucristo. Punto. Y es lo que quiere, que la luz que hoy resplandece a través de la palabra de Dios, que también es lámpara, en tu corazón haga un efecto. Y Pablo vio esa luz. Y esa luz tenía que resplandecer en otras personas y el Señor lo iba a utilizar a él. 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, ¿ustedes saben qué pasó con Saulo cuando se le apareció esa luz? Esa gran luz, ese resplandor del cielo que sobrepasaba el sol. ¿Qué pasó con él? Cayó ahí a tierra, quedó ciego. Y a veces necesitamos como momentáneamente saber que necesitamos la luz. Ese creía que se la sabía todas, ¿sí o no? ¿Quién conocía más que él? Se codeaba con los gobernantes, todos los títulos que tenía, dinero. Cayó a tierra humillado, no podía ver. ¿Qué necesitaba ese? La luz.
Y no solamente la luz física, sino la luz espiritual. Y dice que se paraba y decía a los compañeros que lo agarraran de la mano. Ya conocemos la historia, ¿cierto? Y el Señor después le dio esa luz también y ya la otra luz. Y hoy el hermano nos está enseñando estas palabras. Primera Tesalonicenses 5:5, lo voy a leer y ustedes lo apuntan. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Usted tiene claro eso, hermano, hermana? ¿Qué tan intensa la luz que vio Saulo de Tarso? Apocalipsis 21, voy a correr un poco. Versículo 23. Hermanos, en el cielo un día. Usted y yo, que hemos creído. Y usted y yo, amigo y amiga que me oyes, si crees en Cristo. Apocalipsis 21, 23 dice que la ciudad donde vamos a habitar en la eternidad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22, 5. ¿Qué dice? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios es el Señor. Perdón, Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Salmo 27, 1. Mientras esto sucede, hermanos, mientras Cristo viene por nosotros, la luz, y nos lleva a morar en luz eterna. Salmo 27, 1 dice, y pensemos como David, hermanos, Jehová es una luz. Ah, muy bien. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Segunda de Pedro 1:19 dice que, segunda de Pedro 1:19, mientras tanto la palabra de Dios nos ilumina. Amén, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la realidad. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos movemos en un mundo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra del Señor también dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el último versículo, si quiero que lo leamos todos, 1 Timoteo 6. Y versículo 16. Terminamos con este versículo, hermanos. Salimos. 1 Timoteo 6, 16 dice la palabra del Señor. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz, ¿cómo es esa luz? Inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor bendiga su palabra en esta mañana.